Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día y pido de Dios para ustedes su bendición, para toda su familia y para todos aquellos que son sus seres queridos. Yo soy el Padre Jorge y le pido que, les agradezco que nos permitan estar compartiendo con ustedes, permitiéndonos entrar en sus hogares a través de nuestra programación. Y hoy día, en este programa, en este segmento, pues de este día de la semana, tenemos el Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, y estamos en donde es precisamente compartiendo la lectura de todo lo que es los elementos fundamentales de nuestra fe. Para que ustedes ahí nos sigan, pueden seguirnos a través de nuestra página de internet montemaria.org, /web 2. También tenemos las redes sociales, Montemaría Radio y Televisión, esa es una. Jorge Zárraga es otra, que entre paréntesis Padre Jorge, para que sepan. Y la tercera, esa sí dice Padre Jorge Zárraga MJM. Muy bien, hemos estado leyendo el Catecismo y hemos leído ya, estamos en la primera parte, creemos. Primera parte, profesión de fe, perdón. Primera sección, creemos. Hemos visto el hombre es capaz de Dios. Luego estuvimos viendo Dios al encuentro del hombre, capítulo 2. Y estamos en el capítulo 3, que es ahorita, déjeme checo, capítulo 3. La respuesta del hombre a Dios. Hemos visto el artículo 1, creo, la obediencia de la fe. Abraham, el padre de todos los creyentes. María, dichosa tú que has creído. Luego, número 2, Romano. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Creer solo en Dios, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creer en el Espíritu Santo. Y luego, número 3, las características de la fe. La fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, la fe, la libertad de la fe, la necesidad de la fe, la perseverancia de la fe, comienzo de la vida eterna. Y habíamos empezado el artículo 2, creemos. Vimos, mira Señor la fe de tu iglesia, el lenguaje de la fe. Y vamos a empezar, vimos el 170, 171, y vamos a empezar el 172, perdón, número 3, Romano, una sola fe. Voy a leerles el lenguaje de la fe, que es, en este lenguaje de la fe, vimos el 170, 171, el último que vimos, y que estamos haciendo esta experiencia de lo que es, pues, el amor de Dios a través de la lectura de nuestra fe, de todo lo que nosotros creemos, de todo lo que nosotros vivimos, y es precisamente un lenguaje, y este lenguaje se tiene que vivir, se tiene que experimentar, se tiene que transmitir. Veíamos el 170, 71, 170 y 171. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice así: no creemos en las fórmulas,
sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. O sea, yo puedo decir, creo en Dios, ese es el enunciado, pero la realidad enunciada es, deposito mi vida en Dios, me abandono en Dios completa y totalmente. Esa es la diferencia. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Y lo tenemos claramente en el credo. Creo en un solo Dios. Es una fórmula, pero es un, como decíamos, es una realidad que expresa y que la fe nos permite tocar. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. O sea, no puedo vivir mi fe solo, ¿sí? Y bueno, es en este elemento. Dice luego el 171, la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, 1 Timoteo 3:15, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Sí? La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe. Esta fe, por eso, es un lenguaje, y es un lenguaje que se transmitió desde los apóstoles hasta nuestros días. Y la iglesia, como depositaria, se le depositó a ella la revelación, todo lo necesario que necesitamos para salvarnos. Ahí es donde encontramos precisamente esta experiencia de la palabra de Dios y de la tradición de la iglesia, que ya lo hemos meditado en otro momento. Dice, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Judas, versículo 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo. Esta fe que recibimos viene pues de los apóstoles. Ellos se dieron a la tarea de compartirnos lo que ellos aprendieron a su vez de nuestro Señor Jesucristo. Y se ha transmitido de generación en generación para dar pues esta experiencia maravillosa del amor de Dios. Ok. Dice entonces, ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, la confesión de fe de los apóstoles. Esto es fundamental. Como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, y veamos como una madre le enseña las palabras y conforme pasa el tiempo, el niño junto con el acompañamiento de la madre va a ir aprendiendo todo lo que es esta experiencia del conocimiento, del entendimiento de las palabras, el significado y todo lo que está detrás de este significado. Ok, dice, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. O sea, hay que tener esta introducción, no es nada más me gusta o que siento, sino que realmente sea un acto de fe, un acto de inteligencia, o sea, donde yo pongo mi voluntad, pongo todo lo que soy y que pues me va a llevar a experimentar esta vida de gracia. Muy bien. Ok, aquí habíamos terminado. Vamos a empezar la última parte ya, los últimos números de esta primera sección. Creemos. Si Dios nos presta vida, no digo que en el próximo programa, pero ya más adelante ya empezaríamos la segunda sección, la profesión de la fe cristiana, que es los símbolos de la fe. Ok, vamos a ver el 172. Espero que ya tengan abierta su catecismo. En el número 172. Dice así: desde los siglos, a través de muchas lenguas,
culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. ¿Sí? Y San Ireneo de León, testigo de esta fe, la declara, y más adelante en el 173. Vamos a ver entonces 172. Dice, desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones. ¿Qué quiere decir? Que la fe se transmitió, nace en Jerusalén, y hay un mandato muy hermoso en toda en esta situación maravillosa, en esta situación de vida, de gracia, que se va a transmitir. Dios, Jesús, manda a sus discípulos y les va a decir, vayan por todo el mundo. No me acuerdo qué evangelio es, vamos a checar porque ustedes sabrán que no me sé las citas bíblicas de memoria. Sé que están ahí, pero estamos ahí. Dice, sí, está en varios, ¿no? Está en Marcos, aquí dice Marcos 16, no, Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. Es un mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los apóstoles, algunos se fueron, por ejemplo Santiago, uno de los Santiagos, se dice que evangelizó España, Andrés otra parte, y así se fueron dando, ¿no? Pedro fue a Roma también. ¿Y qué decimos de Pablo? Pablo se dio a la tarea para hacer esta tarea muy importante de lo que es pues esta manifestación de la fe. Se va a transmitir. Por eso dice el número 172, a través de muchas lenguas. ¿Por qué? Porque fueron y salieron y transmitieron, culturas, pueblos y naciones, se ha transmitido, y la Iglesia no cesa de confesar su única fe. Antes del Concilio Vaticano II, ustedes iban a misa a cualquier parte del mundo y podían saber exactamente lo que estaba pasando, porque toda la misa era en latín, todas las misas eran en latín, y obviamente la forma de ser era única solamente, no había otra. Desgraciadamente, esto pues obviamente mucha gente no entendía, y el Concilio Vaticano II va a dar pues un paso como que se hiciera en lengua vernácula, o sea, en la lengua original, y pues se dio una situación ahí medio, hay unos que están a favor, otros en contra, de que se volteara el sacerdote hacia el pueblo, cuando la idea original era nada más de que se celebrara igual hacia el altar, hacia el crucifijo, hacia el altar, y ahí celebrar la misa, pero en la lengua del pueblo, para que el pueblo entendiera. Se dieron cambios, hay unos que están a favor, otros en contra. No me voy a poner a hablar sobre este punto. Es válida las dos misas, obviamente, pero bueno, esa es la idea. Se ha transmitido. ¿Y qué es lo que se transmite? Una sola fe. O sea, pues yo creo en esto, pero yo creo en esto. No, yo no creo en esto, yo solamente en eso. O sea, como si fueran muchas formas diferentes. Es una formulación, una sola forma y por eso tenemos el credo, es nuestra fórmula. Si yo digo que soy católico, pero no creo que Jesús es Dios, entonces no es la misma fe. Hablando de los mormones, hablando de los testigos de Jehová, que se dicen cristianos y no lo son. Creo que en Jesucristo, pero no creo que se haga presente en la Eucaristía, entonces no es la misma fe, es una fe diferente, como tienen los protestantes. O no creo en la virginidad de María. Entonces son realidades en las cuales la Iglesia a lo largo de todos los siglos, de estos 21 siglos, ha proclamado una sola fe, un solo Señor, un solo Dios.
Y esto es lo que nosotros tenemos que cuidar y defender, que no nos cambien la fe, que no venga X persona a querernos enseñar un evangelio o una fe diferente de la que tenemos. Pero si no la conocemos, difícilmente voy a defenderla, porque no sé, no conozco, no he profundizado en esta fe, no la conozco, no me he dado a la tarea de conocer mi fe. Entonces, pero es muy importante en este ambiente. Ok, entonces dice, desde siglos, a través de muchas lenguas, culturas, pueblos y naciones, la Iglesia no cesa de confesar su única fe, recibida de un solo Señor. O sea, ¿de dónde viene nuestra fe? De Jesucristo. Todo lo que nos, ¿cómo se llama? Nos manifiesta a través de su palabra, de quién es, cómo es y quién es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Recuerden que la plenitud de la revelación está en Jesucristo. Y Él es el que nos da esa plenitud. Tenemos todo el Antiguo Testamento, que es parte de la revelación, y obviamente no se entendería toda la revelación del Nuevo Testamento si quitamos el Antiguo Testamento. Pero nosotros como católicos recibimos de Jesucristo. No hay otro Señor por el cual seamos nosotros salvados. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y en todo lugar. ¿Sí? No hay otro Señor por el cual tú y yo, no hay otro Salvador, no hay otro Mesías. Ni los santos, ni la Virgen, ni los padrecitos, ni las monjitas. Es Jesucristo el único Señor, y a Él le debemos todo el honor, toda la gloria, el culto de la tría, la adoración a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. Ok, entonces transmitida por un solo bautizo. Acuérdense que el bautizo es la iniciación en la vida cristiana. Los niños no saben, pero los que bautizan a los niños, o sea, los que presentan al niño para ser bautizado, papás y padrinos, profesan esa fe. Hay un momento en donde se les pregunta a los papás y a los padrinos si van a que renuncien a Satanás y a todas sus acciones, y si creen en Dios Padre Todopoderoso, creen en Jesucristo, creen en el Espíritu Santo, creen en la Iglesia, que es una santa. Sí creemos, sí creemos. Pues esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Entonces se transmite a través y entender y comprender todo lo que es esta vida de fe. Él nos ha dado, nos ha transmitido, y a través de este bautizo el niño tiene que ser educado en esa fe. Y la educación principal viene de papá y de mamá, y el ambiente familiar es fundamental para que el niño crezca, conozca esta fe. Muchas familias, desgraciadamente, no se preocupan más que cuando ya están grandecitos de llevarlos al catecismo. Y a veces es la única información que reciben de Dios, la única experiencia que tienen cercana a Dios. El catecismo, sus sacramentos, y ya nunca más los vuelven a traer. A mí me da mucha tristeza, dolor, la misa de niños. Cuando están en periodo de venir al catecismo, está a reventar. Ya se hicieron sus sacramentos y ya no vuelven. Qué pena. Algo está fallando ahí, y yo creo que somos nosotros. Le pido a Dios que me ilumine, y si no, que me elimine, porque no estoy haciendo bien mi trabajo. Yo sí me cuestiono mucho eso y necesito hacer algo ahí. Ok, dice, transmitida por un solo bautismo, enraizada en la convicción de que todos los hombres no tienen más que un solo Dios y Padre. Y aquí nos manda a Efesios 4, 6. Vamos a ver Efesios 4 al 6. Dice así: un solo cuerpo, un solo espíritu,
como es una la esperanza a la que habéis sido llamados. Un solo cuerpo es la iglesia, no hay muchas iglesias, es una sola, un solo espíritu que guía a la iglesia, una la esperanza, ¿cuál es la esperanza? La vida eterna, la salvación, un solo Señor, Jesucristo, una sola fe, el credo, un solo bautismo, ¿sí? Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por todos y está en todos. ¿Sí? Esto es la manifestación de la unicidad. No hay, por eso, imagínense que a una persona le ponen, aparte de los dos brazos que tiene, le ponen un tercer brazo. Se lo injertan, pues oye, pues no, ¿verdad? No está bien. Es un solo cuerpo y es una sola estructura, una sola formulación que es nuestra fe. Y por eso estamos leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica para poder comprender, para poder entender, para poder profundizar más en todos los elementos que es la vida de gracia. Déjenme checar, porque la otra vez que estábamos en el programa, en el segmento de la Lección Divina, y estábamos leyendo el catecismo, una de las personas que viene al catecismo me hizo ver que le faltaba una parte. Yo dije, ¿cómo es posible? Y sí estábamos, nos faltaba un segmento, ¿no? Entonces, dice así, espérenme, denme chancita, estamos en el una sola fe, aquí estamos. Ok. Ah, no, sí está bien, nada más que luego no va a ser que le falten partes. Entonces, San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara, y nos vamos al 173, 174 y 175, para declarar la unicidad. Una sola fe no es un cuerpo con muchos brazos, un cuerpo con muchas piernas, sería una aberración, que le quisiéramos agregar a los dos brazos un tercer o cuarto brazo, o a los ojos otros dos ojos, pues no va. Pues es el cuerpo, la fórmula, la estructura de nuestra fe ya está determinada. Y quererla cambiar, quererle hacer diferente, no se puede, no se debe. Y por eso la iglesia defiende. Y ustedes son iglesia y tienen que defender su fe, tienen que proteger, conocerla, amarla, transmitirla, enseñarla y defenderla. ¿Sí? Conocerla, amarla, transmitirla y defenderla. Eso es importante. No puedo conocerla si no me pongo a leer, si no me pongo a aprender, si no voy a cursos, si no me meto a conocer la fe. Y entre más conozco, más amo. Y entre más amo, pues quiero compartirlo. Y si veo que algo está mal, pues no, espérate, no es por ahí. Y defiendo, no, mira, es esto y es esto. Sin necesidad de violencias, ni argumentaciones violentas, ni nada. Pero sí, ¿sabes qué? No, es así. Y esto nos da. Vamos a ver qué es lo que nos dice San Ireneo en estos 3 últimos números. Dice, la iglesia en efecto, aunque dispersada por el mundo entero, hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, guarda esta predicación y esta fe con cuidado, como no habitando más que una sola casa. Cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. La enseña y la transmite con una voz unánime, como no poseyendo más que una sola boca. Imagínense que es el símil del cuerpo. La iglesia es un solo cuerpo y una sola fe.
¿sí? Entonces recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación. Algo que los sacerdotes, para poder predicar, necesitamos estar preparados. Se nos da una serie de años de formación en filosofía, en teología, aparte una espiritualidad, una vida de oración y todos los elementos para poder transmitir esta fe. El problema es cuando ya empiezan algunos a decir, no, pues es que yo, como algunos padrecitos que han dicho que, por ejemplo, que la homosexualidad está bien, que no hay problema, y bueno, una serie de elementos que sabemos que son aberraciones a la fe. No las personas homosexuales quiere decir que sean aberrantes ellos, sino lo que están queriendo aceptar como normal, y no es parte de la fe. ¿Sí? El plan de Dios es uno, no se puede hacer cambios a este plan. ¿Sí? Entonces se recibe de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente esta predicación con cuidado, la guarda, ¿sí? Con cuidado. Y luego dice, como no habitando más que en una sola casa. O sea, todos hablan el mismo idioma en la casa. ¿A qué se refiere? Pues ya conocen por lo que tiene que hacer cada uno, lo que tiene que realizar y la plática y todo, porque viven en una sola casa. No sé si les ha pasado, cuando ustedes van de visita o se quedan a dormir en otro lado, pues no sabes ni qué onda, no sabes cómo es la dinámica en la casa, ¿no? Tú vas de invitado y bueno, y aunque sean conocidos y familiares, pues no es lo mismo la dinámica en esa casa que en la dinámica en tu casa, pero es una sola. Entonces la iglesia predica y custodia esta fe como si estuviera en una sola casa, físicamente hablando. Pues esta sola casa es todos los fieles bautizados que formamos parte de la iglesia. Se habla el mismo idioma. Eso es lo que se trata, ¿no? Dice, como habitando más que en una sola casa. Y su fe es igual en todas partes, como si tuvieran una sola alma y un solo corazón, ¿sí? Y entonces, esta fe, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Esto, pues obviamente, esta fe quiere decir que lo que creo me da una identidad. Las personas se definen por lo que creen. Los ateos por lo que no creen. O creen en algo, creen en la ciencia, creen en el dinero, creen en el placer, creen en algo. En lo que fundamentan su existencialismo, y son los principios o no principios o formas de enfrentar la vida. El religioso, me refiero a aquella persona que tiene una unión con su Dios, va a actuar de acuerdo a lo que cree. Lo que cree nos define, por eso es tan importante. Muchos católicos no saben ni lo que creen, por eso es difícil que se definan y no pueden tener una identidad clara. La fe es el ID, el credo, lo que nos identifica. Esto es lo que creo. Entonces, esto es lo que yo soy. No soy primero hombre y primero médico o primero mexicano o primero de un partido político y después católico. No. O sea, todo lo que yo hago, todo lo que yo soy, hombre, esposo, padre, médico, mexicano, casado, con hijos o sacerdote, bueno, lo que soy está definido por lo que creo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que yo hago, que todo lo que yo digo va a estar influenciado, por lo que creo. Si yo soy católico y creo en Dios, tengo que tratar de vivir de acuerdo a lo que creo. O sea, que en mi trabajo tengo que vivir bajo mi creencia. Pero si yo voy a la iglesia y en mi trabajo hago tranzas, tengo un problema. No estoy viviendo de acuerdo a esa verdad, no estoy viviendo de acuerdo a lo que creo. No estoy con una sola alma y un solo corazón.
El alma, el corazón es el que dirige al cuerpo. Pero ¿qué pasa en el cuerpo que es la iglesia? Pues unos se van para un lado, otros para otro, pues este cuerpo se divide. Y sabemos lo que ha pasado en la iglesia, muchas divisiones, cismas y herejías que se han dado, porque cada quien lo interpreta o hace lo que quiere, que es lo que está dándose ahorita en la iglesia con esta situación del aborto, de la eutanasia, del lobby gay, que quieren imponer una serie de aspectos, lo quieren imponer a todos los ámbitos, incluso a la iglesia católica. Presionan de muchas maneras, ¿para qué? Para que ya no se tenga este solo corazón. Y hoy en la iglesia hay sacerdotes que se han promulgado a favor de esto. Ya no hay un solo corazón con respecto a ese sacerdote o a muchos católicos. Vamos no solamente en el ámbito de esta cuestión del lobby gay, vamos al ámbito político. Tengo personas que aprecio, quiero mucho en Estados Unidos, anglosajones, americanos, que a lo largo de mi ministerio me ha tocado conocer. Me he dado cuenta que algunos, no todos, antes de ser católicos, son o demócratas o republicanos. Sí, o sea, y defienden sus principios políticos con una interés. Antes, aunque a veces esos principios puedan ser anticatólicos. Y yo digo, espérate, entonces no hay un solo corazón y una sola alma ahí. Yo lo que tengo que hacer como católico es tener un solo corazón y una sola alma con la fe que yo profeso, con los principios fundamentales de mi fe católica, en mis valores católicos. Por eso es necesario que se cree en ella de una manera idéntica, como no teniendo más que una sola alma y un solo corazón. Lo que creo me define en todo lo que yo debería de hacer. Si nos damos a un aspecto práctico, pues nos damos cuenta que no somos coherentes. No porque no queramos, sino porque la concupiscencia, las miserias de nuestro ser, que nos arrastran, pues nos hacen cometer tantas burradas, pero de alguna manera, pues nos levantamos, confesamos, y nos arrepentimos, nos confesamos y retomamos. Esa es la lucha que todos tenemos, pero que es necesario. Entonces, ¿cómo puede ser posible que primero sean tus principios políticos que tu ser católico? ¿Cómo puede ser que sea primero tu afición por un deporte que tu ser católico? No, el ser católico lo tengo que llevar a todo. Y antes de mi partido o antes de mi partido político o de mi equipo de fútbol o mi manera de divertirme o de mi profesión también. Sí, o sea, si yo soy médico, no primero soy médico y luego católico. A veces el hecho de defenderlo te ayuda. Yo les puedo decir que yo he tratado de ser coherente con mi fe, no siempre lo he logrado porque he pecado, la he regado, pero me levanto y le echo ganas. Algunas veces he tenido mis momentos brillantes, así como que esporádicos, pero los he tenido y lo comparto porque me ilumina muy bien este aspecto. No me pongo ni como modelo ni como lo mejor porque no lo soy, pero estoy en esa lucha. Pero cuando yo trabajaba como médico en el Seguro Social, se tenía la costumbre de que se tiene que poner dispositivos intrauterinos, que son unas barras de té de cobre con unos hilos, se ponen en el útero después del parto para que la señora no quede embarazada inmediatamente. Y esto lo que va a ocasionar es un abortivo, por más que le quieran poner, es un aborto, porque irrita el útero y no impide la fecundación, pide que el huevo fecundado, el bebito, se anide en el útero porque está irritado y sea expulsado. Entonces nunca los puse, bendito sea Dios, pero sí los retiraba. Y un supervisor médico me llamó una vez la atención, me dice, doctor, en sus reportes no veo que ponga dispositivos intrauterinos. Le digo, no, porque va en contra de lo que yo creo, esos son abortivos. Antes que nada, usted es médico, estas son las reglas. Le digo, antes que nada, soy católico.
y si me va a correr, córrame, pero yo no pongo dispositivos intrauterinos. Gracias a Dios no me corrieron, pero ahí pude ser coherente. Hay que tratar de serlo en todo, ¿no? En todo. Por eso, un solo corazón y una sola alma. Es una lucha. Cuando nos salimos de esto, pues nos salimos de este corazón y esta lucha. Es cuando, pues, o aceptamos cuestiones contrarias a nuestra fe, contrarias a los principios como católicos, o simplemente porque cometí pecado. Y el pecado pues me aleja, ¿no? Hay pecados veniales que no me alejan mucho, pero pecados mortales que sí me alejan. Y todavía pecados que llevan a una excomunión, como por ejemplo el aborto. Y situaciones como ahorita está una situación en los medios de una televisora en Colombia, muy famosa, católica, pero que el dueño, especialmente el dueño en su programa, empezó a echarle mucho al Papa en forma fuerte. Los obispos de Colombia varias veces le han dicho, trataron de dialogar y hace unos días sacaron el escrito diciendo que esta televisora, Teleamiga, con el señor Galat, Café con Galat, pues no está dentro de la Iglesia Católica. Y pide a los sacerdotes religiosos y laicos que colaboran en esa televisora que se abstengan. ¿Por qué? Porque no va de acuerdo con la Iglesia. No hay un solo corazón y una sola alma. Y bueno, se ha hecho toda una cuestión ahí. Ella contestó esta televisora y dijo que quién sabe qué. Pero bueno, el caso es un solo corazón, una sola alma. Y al tener este corazón, al tener esta fe, y al tener bien estructurada esta fe, dice, su fe es igual en todas partes como si tuvieran una sola alma y un solo corazón. O sea, no se puede decir aquí en México se cree esto y en Estados Unidos se cree otra cosa y son católicos. No se puede. Es una sola estructura, una sola formulación, unas solas verdades universales, principios universales que no cambian por la moda, que no cambian de acuerdo al mundo, no van de acuerdo a la moda. Eso es lo que no entiende el mundo. El mundo quiere que la iglesia se modernice y acepte la homosexualidad y acepte todas esas tonterías porque estamos en otros tiempos. No se puede, es una sola alma, una sola fe, ¿sí? Y se va a creer de la misma forma aquí y en China, y aquí y en Rusia, y aquí. O sea, estoy hablando de la Iglesia Católica, no estoy hablando de otras denominaciones, estoy hablando de la Iglesia Católica. Tiene una sola idéntica, una sola manera idéntica de creerla, ¿no? De guardar esta fe, ¿sí? Tiene una sola manera de ser recibida, digo, y es una fe, es igual en todas, o sea, recibo esta fe y esta fe es igual en todos lados, por eso estamos hablando de la unicidad de la fe. Es igual en todas partes como si tuvieran una sola alma y un solo corazón. Y cuanto predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuvieran una sola boca. ¿Qué quiere decir? Que cuando se predica la fe, por ejemplo, cada sacerdote, cada persona comprometida en un retiro, en una plática para sacramentos, para dar clases de catecismo, para dar clases de teología, para dar clases de religión, lo que ustedes quieran, tienen que tener una sola boca. Una sola boca. O sea, no quiere decir que, me refiero no a una boca así, sino una sola voz, podríamos decirlo, una sola voz, ¿sí? Pero como si no saliera de esa, no hubiera una boca, porque una boca dice una cosa, otra boca dice otra cosa, no, como si tuvieran una sola boca, es decir, hablan lo mismo. No quiere decir exactamente en el momento. Ahí ven ustedes la riqueza. Ustedes van a misa en un mismo día, o pueden ver la misa un mismo día. Por ejemplo, Padre Rayito predica una cosa, y luego Padre Jorge Raimundo predica otra cosa, Padre Jesús predica otra cosa, y yo predico. Pero me refiero, de un mismo texto se saca una riqueza. Pero no se trata de que Padre Rayito dice una cosa, yo digo lo contrario, lo opuesto, y luego Padre dice otra cosa. Pues no, entonces no estamos teniendo esa unicidad.
¿Cómo el laico va a descubrir si hay o no hay unicidad? Pues si no conoce su fe, si no se ha dado la tarea. Somos muy pasivos, nos sentamos, pues para que me lo den. Y es una pasividad que luego ni me interesa lo que dice el Padrecito. Yo nada más vengo a cumplir. Yo nada más, ya con ese cumplimiento, ya me quedo, entre comillas, tranquilo. Termino, vuelvo a leer este número 173. La Iglesia, en efecto, aunque dispersada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, habiendo recibido de los apóstoles y de sus discípulos la fe, bueno, lo voy a leer acá de mejor. La Iglesia, diseminada por el mundo entero hasta los confines de la tierra, recibió de los apóstoles y de sus discípulos la fe. Guarda diligentemente la predicación, y la fe recibida la guarda, como habitando en una sola casa, en una única casa. Y su fe es igual en todas partes. O sea, la recibo, y lo que recibo aquí es lo mismo que se recibe en otra parte del mundo, porque es una sola fe. La recibe. Y esta fe que se recibe es la misma aquí y en otras partes. Y su fe es igual en todas partes, como si tuvieran una sola alma y un solo corazón. Y cuando predica, enseña y transmite, lo hace al unísono, como si tuvieran una sola boca. Estamos leyendo el número 173 que acabamos de terminar, leyendo lo que San Ireneo de León, testigo de esta fe, declara. 173. Aquí le vamos a dejar, Dios mediante, el siguiente programa veremos el 174. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos, que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.